Amantes del fútbol y con tambores de guerra sobre nuestro mundo, es el tiempo del misterio, aquí en Radio Nacional. Algo que hacemos con los saludos y la bienvenida de todo el equipo del programa, cuando es la 1:05, 12:05 en las Islas Canarias. Esta noche en la parte técnica, David García y José Manuel Nieto. Natalia Sotillos en la realización y coordinación del programa, y además Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción y Alberto Real en la producción. Y en su nombre, este que os habla, Miguel Blanco, os da la más cordial bienvenida a esta nueva cita del Espacio en Blanco. Tenemos, como siempre, formas de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RN. Por WhatsApp 633 50 50 11 y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes sociales abiertas y dispuestas a vuestra participación, que controlan como siempre Ramón Álvarez y Antonio Baena. Y esta semana se publicó un nuevo EGM. Y esta vez hemos subido de oyentes, pero como siempre, y ahí está el misterio, según él no nos escuchan en Asturias, en Cantabria, en Castilla-La Mancha, en La Rioja, ni en Murcia, ni en Navarra. Estamos seguros que estáis ahí. Gracias por esa compañía fiel y constante, por formar parte de la familia del Espacio en Blanco, aunque el EGM no lo diga. Y para hoy un tema inquietante os hemos preparado, ahí va un avance. Seguiremos con más temas, esos que nos siguen dando pistas de este universo de los misterios por donde nos gusta movernos. Ya tenemos todo listo, pero atención. Puede que lo que hoy descubramos nos llene la mente y el alma de inquietud. Estáis avisadas y avisados. Eso y algunas sorpresas más nos esperan. Pero ahora es el momento de saludar a nuestro primer invitado, Lorenzo Ramírez. Buenas noches, Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de estar contigo especialmente. Yo he sido siempre un gran oyente vuestro y bueno, pues felicitaros tanto por la audiencia, la que aparece y la que no aparece, porque lo del EGM sí que es un misterio, eso sí que es un misterio. Es un misterio, es un placer, eres un tío inteligente si estás ahí escuchándonos también. Déjame que te presente, periodista, escritor, conferenciante especializado en economía y geopolítica. Dice que has desarrollado tu carrera en diversos medios de referencia, entre otros el diario Expansión y la revista Forbes. En la actualidad eres un profesional independiente que colabora en Negocios TV y diriges el podcast Despegamos y el Gran Reseteo, autor de Las claves ocultas del 11M y además de algo que nos ha llamado mucho la atención. El diablo está entre nosotros, los agentes del caos, en el nuevo, no sé si orden o desorden mundial. ¿El diablo está entre nosotros y no lo sabemos, Lorenzo? Hombre, yo creo que lamentablemente cada día más nos damos cuenta de que hay una maldad intrínseca, ¿verdad?, en los fenómenos que van aconteciendo. Y nos hacemos esa pregunta que muchas veces, pues, quien más, quien menos ha pasado por su cabeza, de decir, bueno, realmente cuando las cosas a nuestro alrededor van mal, sobre todo en los planos de poder, hasta qué punto, ¿no?, eso puede estar dirigido, puede estar provocado. Y bueno, pues yo ya hace muchos años que entré a investigar todo esto en primera línea. He trabajado, como bien decías, en muchos medios de comunicación, he tenido contacto con algunos de los elementos de poder, sobre todo en España, pero también en algunos países del extranjero, personajes que luego pues han tenido gran predicamento tanto en el ámbito corporativo y en el ámbito también político. Y bueno, pues hay que darse cuenta de que incluso los buenos acaban progresivamente siendo tentados y acabando en el lado del mal, aunque la mayor parte de ellos, y eso quizás sea lo más diabólico de todo, cuando se acuestan por la noche piensan que están haciendo el bien y que están actuando por el interés general, aunque pues lamentablemente, como digo, el interés general al final solo es el interés particular de los que determinan lo que es ese interés general. Inquietante, muy inquietante.
Hemos tenido oportunidad de ver estudios geopolíticos, pero el tuyo es intenso, completo, enciclopédico, rotundo, además de claro y didáctico. La verdad es que leyéndolo pone los pelos de punta porque muestras una realidad que, en la medida en que puedes pensar un poco, te dices, wow, ¿tendrá razón este señor? ¿Y el diablo está entre nosotros? El libro es un intento también de sacudir al personal por la pechera y provocar un cierto despertar, ¿no? En el ámbito que cada uno quiera. Es un libro que he intentado además enfocarlo desde un punto de vista muy internacional, con muchas fuentes, como bien comentas, autores que se pueden considerar de la trinchera de la izquierda, otros de la trinchera de la derecha, que como ya sabes tú que has leído el libro, pues en toda la obra pues defiendo que esas trincheras están creadas de forma artificial para que nos peleemos y así no podamos ver en lo que podemos estar de acuerdo y por lo tanto pues exigir a los que están arriba sus responsabilidades. Y a lo largo de los años, como te digo, en primera línea, son muchas cosas que no he podido contar, que no he podido explicar. Bien sabes cómo funcionan los medios de comunicación, cómo se financian los propios medios. Y la única manera de hacerlo era desde un punto de vista independiente. He tenido la fortuna y la suerte, sobre todo, de que la editorial ha apoyado el trabajo desde el principio y no ha censurado nada, porque, como bien dices, pues me meto en las entrañas de las estructuras de poder y revelo algunas cosas que, bueno, pues por fuentes abiertas se pueden conseguir y se pueden conocer, pero quizás falta ese elemento periodístico que también progresivamente en las últimas décadas ha ido perdiendo, pues yo creo que profesionalidad también ligado, ¿no?, a la decadencia de esos medios un poco tradicionales y de esos estructuras de financiación, y han hecho que el papel tradicional del periodista, el buscar las fuentes, el consultar las cosas, el hacer de ese gatekeeper también, utilizar el rigor, pues cada día brille más por la ausencia. Y es verdad que en los canales nuevos, en los canales digitales, cada vez hay más personas que son divulgadores, pero yo siempre digo que al final se les nota a muchos de ellos que no tienen el oficio periodístico. Esto es como un carpintero que hace una silla, hace un armario, hace una mesa, y la hace con conocimiento de causa porque conoce las bases del oficio. Luego, pues quien más, quien menos, tú o yo podemos luego los domingos hacer nuestros pinitos en el bricolaje, pero desde luego que no seremos carpinteros. Y en ese sentido, pues yo estoy un poco entre los dos mundos y creo que eso también me permite tener una visión un poco más concreta y más profesional del acontecer, y es lo que creo que le da ese valor añadido al libro. Por eso estás aquí. Ni quitamos ni ponemos, pero yo no me hago responsable de lo que vas a contar, ¿eh? Y hay una primera idea que lanzamos. El Estado parece que provoca que tengamos miedo a la muerte y odio al disidente. Vamos a dejarlo ahí y lo retomamos. Hay una primera introducción que nos va a meter de lleno en este asunto de los amos del mundo. La escuchamos. El mundo se encuentra en un momento histórico en el que se está poniendo en tela de juicio el statu quo vigente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Tras esta crisis sistémica, se camuflan entidades supranacionales, cuyos intereses trascienden los de los estados y sus ciudadanos. Son esos agentes del caos los que manipulan procesos económicos y geopolíticos desde los órganos de tomas de poder para configurar un relato falaz, maniqueo, basado en una supuesta lucha de las sociedades libres contra los países totalitarios. En realidad, las fronteras ideológicas se borran cuando estudiamos a fondo las estructuras del sistema, que están más cerca de configurarse en torno a una plutocracia extractora de rentas que de un modelo que proteja los derechos y libertades ciudadanas. La pandemia, la lucha contra el cambio climático, la guerra de Ucrania y la pugna entre Estados Unidos y China por el trono de la hegemonía mundial están provocando una situación crítica en Occidente. Un suicidio geopolítico, económico y social que revela hasta qué punto el diablo está entre nosotros. Tratar de entender cómo está nuestro mundo será nuestra primera intención.
Casi nada con esos primeros párrafos que hemos extractado de tu libro, la cantidad de cosas que muestras ahí. Y lo primero que te pregunto, ¿quiénes son los agentes del caos? Bueno, los agentes del caos fundamentalmente son una red, una estructura de red, yo los denomino también los ingenieros sociales, que están configurados fundamentalmente por institutos de estudios, think tanks, determinadas fundaciones, que tienen al frente a personas que en muchas ocasiones pues el común de los mortales prácticamente nadie sabe quiénes son, y son los que están articulando el relato, las narrativas y sobre todo las acciones que toman los gobiernos en el planeta. Fundamentalmente son de corte anglosajón en el ámbito occidental. En el ámbito oriental pues tendríamos ahí pues a una China dominando sobre el espacio BRICS, pero yo me quiero centrar sobre todo en el ámbito occidental, porque China ya sabemos que es una dictadura, Rusia ya sabemos que tampoco es una democracia completamente limpia, y en mi caso pues intento centrarme sobre todo en esos agentes del caos que intentan promover precisamente el desorden, ese desorden global del que hablabas antes, para luego imponer el orden. En una dictadura tú no necesitas generar caos para luego imponer orden, porque tienes a la población manu militar y le puedes dar pan y circo, como se hacía en el Imperio Romano, y ya está. En nuestro caso no, en nuestro caso se trata de convencernos constantemente de que bueno, hay una necesidad para que entreguemos nuestras libertades y nuestros derechos a los que están arriba, que esto es algo también casi tan viejo como el mundo, pero que aquí hay que hacerlo intentando convencer a las sociedades, y para eso pues se utilizan las emergencias constantes y sobre todo el terror, y en algunos casos no imaginario sino muy real, ¿no? Como estamos viviendo en nuestros días ahora con las guerras, ¿no? Es decir que, al igual que hay ingenieros que construyen carreteras, aviones, casas, etcétera, arquitectos, hay ingenieros de masas sociales que se dedican a delinear lo que vamos a pensar y cómo convencernos. Sí, además sus informes son completamente públicos, son pues en muchos casos psicólogos conductuales, en otros pues son ingenieros o personas que vienen de otros ámbitos, sobre todo el de las ciencias políticas, y que bueno, pues se encargan de realizar ensayos para organizaciones como el Club de Roma, como el Consejo de Relaciones Exteriores, como la Comisión Trilateral, como el Instituto Hudson, como la Fundación Ford, la Fundación Bill y Melinda Gates, que quizás de todas las que he dicho, pues la gente reconocerá más esa, ¿no? Porque pueda ser un poco más famosa, la Fundación Heritage, cada una pues dentro de su propia ideología lo que hacen es crear las narrativas y crear los relatos, y eso es lo que explica que luego los relatos sean iguales con independencia del país que estemos mirando, con independencia de la prensa que veamos o del líder político al que estemos escuchando. Son laboratorios de ideas, son think tanks que lo que hacen es marcar una agenda que luego pues se va exponiendo a los diferentes líderes corporativos y empresariales en reuniones de carácter supranacional. Quizás la más famosa sea el Club Bilderberg, pero hay muchísimas otras, ¿no? Las reuniones del Foro Económico Mundial, las reuniones que se tienen lugar en muchas organizaciones supranacionales, sobre todo de corte globalista, que aspiran o que utilizan el eslogan, ¿no?, de crear un mundo mejor, y en realidad lo que están haciendo es intentar tutelar a los ciudadanos desde la cuna a la tumba. Están tratando o están consiguiendo un proceso de desintegración y crear un caos social que ya hemos atisbado en algunos momentos, ¿verdad? En estos estados que nos llamamos libres, ¿no? Fuera de los estados donde hay otro tipo de regímenes totalitarios. Claro. Tu casa está limpia y por lo tanto si piensas que tu casa está limpia nunca la vas a limpiar. Pensar que vives en una democracia, si piensas que vives en una democracia y estás convencido de ello, no vas a exigir una regeneración de la misma. En un momento en el que las sociedades occidentales pues la separación de poderes brilla por su ausencia, no hay independencia judicial, la prensa ya sabemos todos cómo está, el ciudadano pues cada vez pues se ve más asustado por determinados factores que ya pues traspasan las fronteras y que todos los días pues se le están entregando una especie de menús para, por un lado, pues estar en un estado de emergencia y de terror constante, y por el otro una salvación, una especie de salvación como un deus ex machina que de repente baja para solucionarte un problema que han generado ellos previamente, ¿no? El caso de, por ejemplo, de los flujos migratorios en Europa es un caso evidente a este respecto. Los mismos líderes que han hecho oídos sordos a las peticiones de determinadas organizaciones que reclamaban que hubiera un control migratorio más eficiente, sin entrar a valorar si eso puede ser más o menos adecuado de un punto de vista ideológico, son ahora los que están diciendo los que se negaban son ahora los que están diciendo que quieren implantar controles biométricos para cuidar las fronteras. Y como esos ejemplos hay muchísimos, ¿no? Esto es como en el libro de George Orwell, 1984, donde constantemente a la sociedad se le está planteando enemigos recurrentes que además van cambiando de tal forma que el que ayer era amigo mañana es enemigo, pero pasado mañana la situación puede volverse otra vez con un giro de 180 grados, ¿no? Se trata de mantener al personal en un estado constante en el cual el espíritu crítico desaparezca y se vaya moviendo esa
ventana de Overton que define lo que puede ser asumible desde un punto de vista cognitivo, de tal manera que llegue un momento en el que no sepamos lo que está bien y lo que está mal, y en ese contexto, bueno, pues el individuo cada vez está más solo y reclama de esos poderes pues que le ayuden, sea el Estado, sea la gran empresa, o sean sociedades, o sean organizaciones supranacionales. Y entonces al final el individuo pierde su propia condición de individuo. Como decía George Orwell precisamente en 1984, no se trata de seguir estando vivos, sino de seguir siendo humanos. Está retratando una situación que estamos viviendo. Y es curioso porque últimamente han pasado un montón de cosas. La pandemia, la lucha contra el cambio climático, la guerra de Ucrania, y no sé qué más. Bueno, ahora la actual guerra en Oriente Medio, la que hay con Irán, y siempre el miedo y el odio al disidente, al que piensa diferente a ti, ¿no? Está todo programado. Sí, bueno, hay que separar muy claramente el origen de las crisis del uso que se hace luego desde el punto de vista de los ingenieros sociales. Es decir, si entramos a discutir sobre el origen de la pandemia o sobre el origen de la guerra en Irán o de la guerra de Ucrania, que podríamos entrar y analizar desde un punto de vista técnico, incluso histórico, nos perdemos en el efecto real que tiene todo esto, porque cada vez que hay un acontecimiento de este tipo, estos ingenieros sociales se ponen muy contentos porque tienen posibilidad de utilizar un laboratorio en tiempo real, un laboratorio de seres humanos. Yo hablo de una granja humana, somos una granja humana a muchos niveles. Entonces, en el momento de la pandemia, por ejemplo, y también en relación con el cambio climático, estos grupos de estudios, estos think tanks, sacaron a la luz muchos informes que tenían ya preparados de antemano para pues, intentar implantar una serie de agendas que en muchas ocasiones tienen éxito. Aquí el problema es que si no se conocen realmente cuál es el origen de todas estas agendas, pues puedes llegar a pensar incluso actuando o que están diseñando un futuro por tu bien, y como cada día tienen menos herramientas de espíritu crítico para poder contrarrestar lo que te están diciendo, al final pues vas tú solito al matadero. No se trata solo de que pasemos por el aro, sino que además nos compremos nosotros el aro y pasemos voluntariamente por él. Wow, más ideas que tú das aquí en el libro. Todo este proceso de esos ingenieros está tratando de acabar con la clase media y con las empresas también, las medianas empresas. ¿Por qué? A ver, aquí la clave es ver que tanto en la configuración de trincheras, teórica izquierda, teórica derecha, lo que se hace es un enfrentamiento. Por un lado, unos consideran que el mal es el Estado y que lo bueno es la gran empresa, y por el otro lado es al revés, ¿no? Se considera que la gran empresa es el gran leviatán y que el Estado es el que nos puede salvar. En realidad trabajan juntos, se acuestan en la misma cama, mantienen relaciones y luego no lavan ni siquiera las sábanas. Estamos en una situación en la que la plutocracia es absolutamente evidente. ¿Quién ha secuestrado a quién? ¿El Estado a la gran corporación? ¿La gran corporación al Estado? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los dos trabajan para un objetivo, y el objetivo común es atomizar cada vez más al individuo, acabar con las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas no quieren que haya competencia, son los primeros que no quieren que haya competencia, entonces para eso tienen que minar las pequeñas y medianas empresas. Y luego la clase media, desde un punto de vista de control social, es el gran enemigo. Igual que la familia es el núcleo de esa clase media, la familia es el núcleo civilizador como la clase media. Sin clase media las sociedades no pueden evolucionar, porque si hay mucha desigualdad, si solo hay masa y hay élites, al final eso lleva a revoluciones. Entonces aquí se ha ido configurando una clase media progresivamente, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que en estos momentos está desapareciendo. Y ese es el gran miedo y el gran temor que tienen los agentes del caos, ver cómo van a gestionar algo que es ineludible con su propia actuación, que es acabar con esa clase media, porque si tú acabas con las estructuras sociales, las puedes manejar mejor. Claro, la gran cuestión aquí es, si desaparece la clase media, si desaparece el contribuyente, si desaparece el consumidor, ¿de qué van a vivir las grandes corporaciones y los estados? Pues fundamentalmente del cobro de impuestos masivos y de la implantación o la imposición de una renta básica universal que permita tener al personal relativamente tranquilo, pero que vivan en lo que Mandeville y luego posteriormente Marx definían como el umbral de subsistencia. Lo justo, tienes que ganar lo justo para no preguntarte y para no replantearte nada más, ¿no? Y llegar a tu casa completamente baldado y ponerte la televisión y tragarte lo que te estén echando, la alfalfa mediática de turno, que no leas y que, bueno, y encima cuando te vayas a la cama pues hagas scroll infinito con TikTok. Y lo están consiguiendo. Y lo están consiguiendo porque en buena medida la gente piensa que son decisiones personales suyas, pero no son decisiones personales suyas, son impostadas y son colocadas en sus cerebros. Inquietante. Y en 30 segundos, muchas de las organizaciones mundiales, esas que creemos que son los buenos, que ayudan, etcétera, están financiadas y controladas por los grandes magnates, que son los que están detrás de toda esta historia. Lo veremos a lo largo del programa.
Sí, evidentemente esto es así. En algunos casos incluso pueden tener algo de financiación de los estados, pero en realidad son grandes corporaciones y grandes instituciones las que lo financian, y no solo eso, sino las que les elaboran la agenda y les elaboran los informes. Por eso, pues al final da igual quién esté en cada momento y lugar, porque el mensaje sigue siendo el mismo. Hay un secuestro de esas organizaciones, evidentemente esto es así. 1:25, 12:25 en las Islas Canarias. Primeros datos de El diablo está entre nosotros, los agentes del caos, con Lorenzo Ramírez. Hay mucho más y mucho más que poner los pelos de punta. Os lo ofrecemos tras esa introducción. Junto a nuestro invitado deseamos conocer quiénes son los dueños del mundo. Nos ayuda una serie documental emitida en televisión española hace algún tiempo. Se titulaba Los amos del mundo. La mundialización está siendo pilotada por gigantescas empresas multinacionales. Ya se han hecho con enormes zonas del planeta y amenazan con tomar muchas más. Importantes regiones de todo el mundo están fuera de la jurisdicción de cualquier Estado. Seríamos muy ingenuos si concluyésemos que las personas que encabezan formalmente nuestros sistemas políticos, el señor Rodríguez Zapatero, el señor Blair o el señor Bush, tienen una capacidad firme de decisión en lo que respecta a lo realmente importante. Son antes bien formidables corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda las que dictan las reglas del juego. Las grandes fortunas y los intereses de los países más desarrollados ahogaron la posibilidad de un mejor reparto en el mundo. Y desde los fertilizantes hasta el agua, desde los cereales hasta el petróleo, todo cayó en sus manos, en el de las megaempresas, muchas de ellas con mayor potencial económico que muchas naciones del planeta. Esta era la situación hace algunos años. Las cosas desde entonces han cambiado, y quizás a peor. Vayamos a analizarlo junto a nuestro invitado. Pero antes de ello, dar las gracias a todos los que nos estáis mandando mensajes desde esos lugares donde dice el GM que no nos escucháis. Terrible todo esto. No sé por dónde entrarlo. Hace poco estábamos en Sudamérica y veíamos como China estaba comprando territorios, materias primas, y como decías en la introducción, que es antigua, pues las cosas yo creo que están peor ahora. Han ido mucho más adelante, tienen casi todo el poder, están comprando todo. Pregunto. A ver, aquí la clave está en determinar si el adquirir determinados territorios o determinados recursos sin ponerle al personal o al gobernante de turno una pistola en la cabeza es legítimo o no, ¿no? Porque claro, también se puede decir que muchos de estos gobiernos no tienen capacidad de negociación con una potencia como China. China ha apostado precisamente por esa vía, sobre todo en países de Hispanoamérica y en el sur del continente africano. Y en cambio Estados Unidos ha optado por la guerra directa porque no tiene mucho que ofrecer, no tiene capacidad para ofrecer en esa negociación, lo cual denota pues hasta qué punto el imperio tradicional norteamericano ha entrado en decadencia. Antes con el dólar y prácticamente con una pequeña tutela, pues casi todos pasaban por el aro y al que no pasaba pues se le montaba un golpe de Estado. Ahora las cosas son bastante distintas. El proceso es peor, o la tendencia es peor a la que había hace unos años, porque todo el mecanismo de destrucción de la parte pues inferior de la cadena productiva, al final lo que va promoviendo es que se realicen operaciones de concentración corporativa. Entonces los oligopolios progresivamente cada vez pues tienen menos empresas, y luego hay sectores que se van sumando. Quizás en aquel momento, en ese reportaje, pues no se hablaba tanto del complejo militar tecnológico, que hoy en día pues quizás sea el que más auge tenga, pero está haciendo caja últimamente, ¿eh? Bueno, es que hay una guerra, y esto también lo tenemos que entender, entre el mundo viejo y el mundo nuevo. Hay una guerra entre el antiguo complejo militar industrial tradicional y el complejo militar industrial tecnológico, los señores de Silicon Valley, que precisamente en estas últimas guerras, guerra de Ucrania, masacre en Gaza, y ahora también en Irán, tienen un papel predominante porque se han dado cuenta de que la guerra tradicional
pues ha tocado a su fin y que ahora es la tecnología la que manda. Todo eso unido a que le pueden ofrecer a los gobiernos algo más que el complejo militar tradicional, porque el que fabricaba bombas o el que fabricaba misiles o drones, pues los fabricaba para probarlos fuera de sus países. Los aparatos de vigilancia están creados para utilizarlos dentro del propio país. Y esto, claro, al gobernante de turno, pues hace que los colmillos le salgan de forma automática, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos los grandes fondos de inversión que han ido cogiendo cada vez más poder al calor de cada una de las crisis recurrentes económicas y financieras. Son los únicos que salen ganando en cada crisis, porque son los que están siendo rescatados de forma sistemática, porque están agarrados a la teta de la banca central, que es la que realmente maneja toda la estructura financiera. Y tenemos a personajes como a Larry Fink de BlackRock o a Jamie Dimon de JP Morgan, que tienen muchísimo más poder de lo que puede tener un secretario del Tesoro de Estados Unidos. De hecho, son ellos quienes le nombran, ¿no? Hablaba de algunas megaempresas que tienen más producto que algún país. Nómbreme alguna. Microsoft, Oracle, Nvidia, bueno, no sé, algunas de ellas. Sí. A ver, las grandes empresas tecnológicas podrían encuadrarse en todo eso, ¿no? Las Apple, Amazon, incluso SpaceX de Elon Musk, podríamos también hablar de ella, Meta. Estas son un poco las tradicionales. Pero bueno, al final todas ellas están manejadas por 3, 4 fondos de inversión, que son los que están en el capital de todas estas empresas. Es decir, no pensemos que los accionistas minoritarios son los que tienen la propiedad de estas compañías. No, todo lo contrario. En algunos casos, como en el caso de Meta, Facebook o la propia Palantir de Peter Thiel, son empresas en las cuales pues ha sido la CIA las que las ha creado a través de su firma de capital riesgo, una firma que se llama InQtel. Y ahora, si nos fijamos en el accionariado de todas las grandes empresas, tanto en el ámbito agroalimentario, energético, telecomunicaciones, militares, las propias constructoras, siempre están pues BlackRock y Vanguard, que son los dos mayores fondos de inversión de Estados Unidos. Y si queremos rascar un poquito más y ver quién está manejando estos fondos, pues nos damos cuenta de que el primer accionista de BlackRock es Vanguard y el primer accionista de Vanguard es BlackRock, ¿no? Como las muñecas esas rusas, pero en plan infinito, ¿no? Porque empezamos a sacarlas y al final nunca podemos llegar al fondo de todo. Si nos fijamos ahí, esos fondos están State Street, que es otro de los grandes fondos, y Fidelity, que en el caso de Estados Unidos son los que mandan. Y luego, bueno, pues tenemos otras grandes empresas también en otros países, sobre todo en Reino Unido. Pero bueno, estas son las que manejan el cotarro, si se podría decir así, junto con unos fondos soberanos del Golfo Pérsico que hasta ahora estaban invirtiendo en Occidente. Veremos si después de la guerra esto sigue siendo igual o no. Estos son los que realmente están controlando, como JP Morgan, que es el que ha salido ganador de todas las crisis, que es el mayor banco en Occidente y que es el que, cuando la Reserva Federal tiene que hacer algún tipo de intervención, cuando el Tesoro tiene que realizar algún tipo de emisión de deuda, pues son los que manejan absolutamente los tiempos, los que tienen información privilegiada, los que se aprovechan de ellos. Hablar del mercado en estos momentos, y te lo dice una persona que ha sido muy libertaria y que ha estudiado muy bien todos los entresijos del mercado, eso es una absoluta entelequia, es una gran trampa destinada fundamentalmente a atrapar a inversores minoristas con pues movimientos que realizan las ballenas en cada momento y lugar. Lo estamos viendo ahora con la guerra de Irán, todos los días prácticamente, como se está engañando al pequeño inversor, mientras que los grandes salen justo 15 minutos o 10 minutos antes de que Trump publique el tuit de turno. Hay que darse cuenta, salvando las distancias, y aunque haya algún líder político que pueda tener una característica más de personalidad, pero fundamentalmente los políticos son actores. No es que sean marionetas, es que son actores, y algunos de ellos son muy buenos actores. El problema es cuando el político actor piensa que es más importante de lo que realmente es, y entonces normalmente se le quita de en medio, por lo civil y a veces por lo criminal. Inquietante. Y para colmo llega la inteligencia artificial, que tiene un papel increíble en todo esto, supongo. La inteligencia artificial al final lo que hace es cumplir muchos de los sueños húmedos de los dictadores del periodo de entreguerras del siglo pasado, y que, claro, en manos de cualquier gobernante, incluso de cualquier persona con cierto poder en el ámbito corporativo, bueno, pues es un gran caramelo, porque la inteligencia artificial lo que hace es aumentar la eficiencia del sistema de control. Entonces, claro, aquí la gran pelea es saber si estas nuevas aplicaciones de inteligencia artificial pues van a servir para democratizar más la sociedad. Es posible que, porque en su propia esencia estaría ese factor, y ese precisamente es el elemento que nos quieren robar. Si uno analiza un poco cómo está siendo el desarrollo de la inteligencia artificial, se produce aquí otra gran paradoja, porque la inteligencia artificial en China, sobre todo,
se está llevando de la mano del código abierto, del open source, de tal manera que cualquier investigación en cualquier momento puede ser emulada, copiada y desarrollada en el ámbito civil de forma rápida, incluso para eludir estos sistemas de control. Es una gran paradoja que esto se produzca en una dictadura, mientras que vemos como en Estados Unidos las grandes tecnológicas, sobre todo las de la inteligencia artificial, van de la mano del gobierno con esos proyectos que hemos visto anunciados en los últimos meses, de tal manera que forman parte de ese complejo militar industrial. Claro, la ventaja que te da la inteligencia artificial es que con un coste de proceso relativamente pequeño puedes obtener un gran elemento de control. Claro, la cortapisa o el gran problema, la gran barrera que tiene el desarrollo de la inteligencia artificial ahora mismo es el desarrollo energético. No hay suficiente energía para cumplir con las previsiones de las grandes compañías de la inteligencia artificial. Esto seguramente provocará algún tipo de pinchazo de burbuja financiera, pero los que piensen que este pinchazo de burbuja pues puede ser la manera de evitar ese desarrollo de la inteligencia artificial invasiva, del panóptico digital, como lo denominan algunos autores, pues yo les recomendaría que se acordaran de lo que pasó en la crisis de las .com, en la crisis de Internet, que vimos un gran desplome, y es verdad que la empresa Terra, por ejemplo, ya no existe, pero tenemos todos Internet de alta velocidad en nuestras casas y se utiliza para cosas buenas y para cosas malas, ¿no? Entonces, en el momento en el que se produzca esa caída, esa explosión, que yo creo que todo el mercado lo está descontando, veremos en qué condiciones se produce, pues a partir de ese momento se convertirá en barato ese acceso a las tecnologías y a las infraestructuras de la inteligencia artificial, y vamos a ver cómo las grandes empresas van a intentar cooptarlo para que, bueno, pues no sea un elemento democratizador y que, pues en lugar de servirnos para mejorar nuestra vida como cualquier otra herramienta, pues se convierta en un objetivo en sí mismo, que ese es el gran peligro que tiene todo esto, ¿no? Control, control y control. 1:36, 12:36 en las Islas Canarias. Hay más datos que queremos daros esta noche. Radio Nacional de España, la radio por delante. Soy Pepi García Lupiáñez y yo estuve en la cárcel. Hoy hemos matado a Lorca por maricón y a Agustina por puta. Estoy escuchando gente que, como yo, se dirige... Esto no es un cuento. Mira, este es mi padre, el clásico señorito de chaqueta de pelo. No, esto no es un cuento. La ruta de las Recoveras. Son ellas, las que estuvieron y las que siguen. Gertrudis Carrasco. La Manticha. Como la Manticha. La Zapatera de Lorca. Aquí yace Agustina La González. Cuberita. Él me quería dar 60 años negativas. Historias que La resisten. voz de Sofía Benítez Cubero. Esto no es un Y cuento. política En RN Audio. La segunda feminista. Radio Nacional de España. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos. Desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Sigamos conociendo algo más de estos amos del mundo. Vayamos a la Torre de Basilea, un lugar enigmático donde se reúnen los poderosos. Recogemos la información del canal de Jorge Guerra desde Argentina. El banco más exclusivo del mundo tiene 18 miembros. Se reúnen cada 2 meses los domingos a las 7 de la tarde en la sala de conferencias E, en una torre circular cuyas ventanas polarizadas dan a la estación central de trenes de Basilea, en Suiza. Su discurso dura 1 hora o poco más. Estos sujetos, casi todos hombres, son banqueros centrales que han venido a Basilea para asistir al Comité Consultivo Económico, el SC, del Banco de Pagos Internacionales, el BPI, que es el banco de los bancos centrales. Sus miembros en el año 2013 incluían a Ben Bernanke, un sionista, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, a Sir Mervyn King, el masón gobernador del Banco de Inglaterra, a Mario Draghi, el oscuro peón jesuita del Banco Central Europeo por entonces, a Zhou Xiaochuan del Banco de China, y los gobernadores de los bancos centrales de Alemania, Francia, Italia, Suecia, Canadá, India y Brasil,
A ellos se suma Jaime Caruana, ex gobernador del Banco de España, director general del Banco de Pagos Internacionales, que proviene de una familia condecorada con la Orden de San Juan de Jerusalén. El actual gerente del Banco de Pagos Internacionales es el mexicano Agustín Carstens. A principios de 2013, cuando esta información salió a la luz, King, quien dejará el cargo de gobernador del Banco de Inglaterra en junio de 2013, presidió el SC. La SC, que solía ser conocida como la reunión de gobernadores del G10, es la más influyente de las numerosas reuniones del Banco de Pagos Internacional, abierta solo a un pequeño y selectivo grupo de banqueros centrales de economías avanzadas. A esa torre se le llama la Torre de Basilea. ¿Cuál es su poder sobre nosotros? Lorenzo, tengo que preguntártelo. ¿Estás a gusto con nosotros? Muy a gusto, claro que sí. Encantado, un placer. Sí, sí. Yo nunca había oído hablar de la Torre de Basilea. ¡Wow! ¡Qué sitio tan misterioso, tan enigmático! 18 miembros, que parece ser son los que controlan el mundo, ¿o detrás de ellos hay gente que les controla a ellos? Bueno, ellos son los que controlan los bancos centrales, desde el punto de vista de que los bancos centrales son al final los que están determinando el gran precio de toda la economía, que es los tipos de interés. Lo que hacen, ese es el gran precio intervenido, es decir, en lo que nos queda de los reductos comunistas, totalitarios, fascistas, como queramos denominarlo, es ese control del precio fundamental de la economía, el tipo de interés, y en función de ese control, pues ellos son los directores de la orquesta y los bancos centrales, y luego las entidades financieras de alguna manera son los músicos de esa orquesta. Entonces el poder que tienen es determinante, sobre todo para en un entorno en el que la moneda ya pues ha dejado de estar respaldada por nada, desde el fin del patrón oro, pues ellos son los que a golpe de impresión salvan a quien consideran oportuno, entierran y sacrifican a las víctimas que también consideran en cada momento. El caso de Lehman Brothers, por ejemplo, es un caso paradigmático, y toman las decisiones sabiendo y avisando a quien consideran que tienen que avisar, ¿no? Hay que decir que el actual director general es Pablo Hernández de Cos, es un español, es decir, es algo que tendríamos que tener más cerca, pero que fuera del ámbito financiero pues se habla poco. Yo le llamo un poco la abeja reina del mundo financiero, este Banco de Pagos Internacionales de Basilea, que es quien coordina los distintos bancos centrales. Esto lo crearon los bancos centrales de Inglaterra y de Alemania en los años 30, 3 años antes de que Hitler llegara al poder, y está protegido, y esto lo sabe muy poca gente, por un tratado internacional por el cual la propia institución, los gestores y sus activos se encuentran legalmente fuera del alcance de cualquier gobierno o jurisdicción. Que son completamente apátridas, aunque estén en Suiza, aunque estén en Basilea, están fuera del alcance de cualquier jurisdicción. Y entonces, bueno, pues desde sus inicios esto también ha permitido que el secretismo haya sido pues el elemento fundamental de su actividad. En origen fue creado para facilitar pagos de reconstrucción de la Primera Guerra Mundial, y bueno, la sede inicial no era esta torre, sino un hotel con una puerta trasera al lado de una tienda de chocolates, en la que allí solo se podía vislumbrar un pequeño letrero que indicaba las siglas del banco, como sucede en esos locales ilegales, ¿no? Los que para entrar hay que proporcionar una contraseña. Bueno, pues hoy en día están operando desde ese rascacielos, y sobre todo sus equipos tienen la potestad además de comunicarse en clave, envían y reciben correspondencia en valijas que gozan de la misma protección que las de las embajadas, y luego tienen unos salarios de escándalo, exentos de impuestos, y todos tienen inmunidad bajo la ley suiza, y la policía no entra en sus dependencias porque tienen sistemas de seguridad privados, es decir, son un Estado dentro del Estado, y tienen un modelo muy similar, también salvando las distancias, al que podría tener el Vaticano. Lo que pasa es que el Vaticano al final pues tiene una fiscalización, aunque sea de los propios fieles. En este caso muchos no saben ni siquiera que existe. Y luego, aparte del BIS, ha mencionado Jorge Guerra también el grupo de los 10, hay otro grupo que se llama el grupo de los 30, cuyo nombre pues no tiene relación directa con las piezas de plata que le prometieron a Judas por traicionar a Jesús, pero su estructura la verdad es que es del tipo Sanedrín, porque ahí tenemos también a muchos de los exgobernadores, exdirectores del Tesoro, de las haciendas del mundo, sobre todo en el ámbito occidental, aunque también hay chinos, hay japoneses
y ahí vi, bueno, pues algunos directivos de la India, y este es el que también se denomina como Grupo de Velayo, que es ahí, bueno, pues donde David Rockefeller en su momento, en la ciudad de Velayo, en la provincia de Lombardía, pues creó un cuartel general de este grupo de los 30, que tienen página web, y mucha gente, pues cuando lee el libro, porque además yo ahí en el libro pues doy todas las referencias, entran a verlo y dicen, ahí va, pues si esta gente existe y no se esconde. Bueno, es que esa es la clave, ¿no? La clave principal del diablo es hacernos creer que no existe, y si no existe no lo buscamos, pero hoy en día con las herramientas tecnológicas es fácil seguir la pista a todo este tipo de personajes, ¿no? Y luego lo que se hace es encumbrar a personas a las que, bueno, pues se les concede una muy buena prensa. Ha mencionado también Jorge el caso de Mario Draghi. Mario Draghi está muy bien visto en muchos ambientes, incluso si le preguntas a la gente de a pie, lo consideran la persona que salvó al euro. Y bueno, yo le llamo el bombero pirómano, porque lo que hizo fundamentalmente fue abrir las compuertas del Banco Central Europeo para realizar todo este tipo de manipulación monetaria, y él, de hecho, era el directivo de Goldman Sachs responsable de la división europea cuando se ayudó a Grecia a maquillar sus cuentas para poder entrar en la eurozona. Entonces, bueno, pues de casta le viene al galgo. Muchos de estos personajes tienen cadáveres en el armario porque tienen que tenerlos, porque es la mejor forma de chantajearlos si algún día se levantan por la mañana y deciden hacer el bien en lugar del mal, ¿no? Bueno, pues para eso hacen falta los cadáveres en el armario. Solo hace falta analizar personajes como la propia directora del Banco Central Europeo, antes directora del FMI, Christine Lagarde, condenada también por corrupción en Francia, por entregar dinero al empresario Bernard Tapie. Tenemos el caso de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que también salió del Ministerio de Defensa alemán acosada por la corrupción, y bueno, pues el propio Strauss-Kahn, Rodrigo Rato. Podríamos estar aquí toda la noche, y si nos fijamos, todos ellos tienen ese patrón común, y es que, bueno, pues han cometido delitos en algún momento de su vida, o por lo menos se les ha librado de alguna investigación judicial saliendo por la puerta de atrás, y en lugar de mandarlos a sus casas, que es lo que nos pasaría a todos en nuestras empresas, pues se les asciende y se le da un puesto mayor en esta jerarquía supranacional. Vaya noche que nos estás dando. 1:46. Estaríamos contigo hablando mucho, pero antes de que te vayas, quiero que analicemos a un personaje que viene ahora con esa información que vamos a ofrecer. De entre todos estos poderosos destaca un hombre, el del primer trillonario de la historia, Elon Musk. Extractamos algo de información sobre él del canal Tengo un Plan Podcast. Que Elon Musk haya pedido como bonus a Tesla $1 billón. Dices, pero vamos a ver, el Producto Interior Bruto de España hasta hace muy poco tiempo era $1 billón. O sea que es como si tuviéramos todo lo que produce España en un año. Pero ¿y eso? 1 billón, y eso conviene decirlo, 1 billón europeo, es decir, 1 millón de millones. Podría ser el billón americano, es solo 1.000 millones. No, 1 billón europeo, 1 millón. Y se lo han dado, vamos, se lo han dicho que sí, que están de acuerdo. Es decir, es una concentración de poder. En este momento, si Elon Musk quiere cargarse a la Fuerza Aérea, a una parte de la Fuerza Aérea rusa, o por supuesto a la ucraniana, con decir que no utilicen sus satélites, se acabó. ¿Por qué? Por la cantidad de satélites que tiene, que están dirigiendo gran parte del tráfico de información del mundo. Y con esta concentración tan sumamente potente, ¿qué vamos a hacer? Conozcamos algo más de estos poderosos de nuestro mundo y de este Iron Man. Y te pido, Lorenzo, si lo puedes hacer en 6 minutitos, porque quiero que nos des alguna solución a todo esto. ¿Quién es este personaje, Iron Man? A ver, el caso de Elon Musk, y por lo que yo me enfoco bastante en su figura, es porque es un lobo con piel de cordero. Que todos sabemos que Google nos realiza un espionaje masivo, todos sabemos lo que hacen el resto de compañías tecnológicas, todo el mundo que esté metido un poco en este mundo de las conspiraciones sabe quién es George Soros, pero de repente emerge un Elon Musk diciéndonos que va a ser una especie de salvador del planeta, cuando es muy difícil, ¿no?, que vaya a buscar el interés general un tipo que es el hombre más rico del mundo. Y sobre todo que este hombre ha crecido de mano del Pentágono, ha crecido de mano del complejo militar industrial, con Independencia, que es un gran innovador, y es un tipo que es verdad que anticipa el futuro en buena medida, pero es un tipo que ha nacido en una cuna ya de dinero y que ha sido elevado y ha sido llevado de la mano del DARPA, de la Agencia de Proyectos Avanzados de Defensa del Pentágono. Y
bueno, pues su empresa estrella, que es SpaceX, pues ha vivido fundamentalmente el presupuesto público y sigue viviendo, y Tesla, que es la compañía de los coches eléctricos, gracias sobre todo a todas las medidas de apoyo a las energías renovables y al impulso del sector eléctrico. Luego Musk viene de una estirpe muy poco recomendable, está ligado con el Mossad, el servicio de espionaje israelí, que esto es lo que también pues hace que tenga lazos importantes con el entorno Epstein. Esto sí que nos daría para otro programa, porque Epstein es una plataforma transversal que integra muchos de estos elementos y que a través de algunos ingenieros conductuales ya hace varios años, que eran quienes organizaban esas famosas cenas de millonarios donde asistían Peter Thiel de Palantir y el propio Elon Musk. Y básicamente él lo que ha aspirado siempre es a tutelar todo este proceso. Entonces, cuando se ha dado cuenta de que en algunos casos no podía hacerlo, primero chocando con la administración Trump y luego chocando también con el fundador de OpenAI, donde él estaba principalmente, pues él se enfada y entonces se hace el niño terrible, el enfant terrible, pero cuando tiene que volver otra vez al guión y al carril, sigue volviendo. Y a mí me parece muy peligroso, porque este hombre, a pesar de que nos lo presenten como otra cosa, es como el resto de los tecnócratas, no es nada demócrata, considera que hay que pasar por encima de las decisiones de los individuos para lograr una serie de objetivos que tiene él. Es un megalómano y en algunos casos pues seguramente tenga algún tipo de patología que debería revisar algún especialista. Claro, si esto me pasa a mí, pues o te pasa a ti, Miguel, pues es un elemento controlado. Ahora, si resulta que es uno de los tipos con más poder del mundo y el tipo que tiene más dinero del mundo, pues entonces es para preocuparnos. Y sobre todo ese hecho de que se disfrace de lo que no es, que es lo que a mí me parece que lo hace ser más peligroso. Y para terminar, su padre tuvo una hija con su hijastra, la madre pertenece, y no me hago responsable de lo que digas, porque eso son cosas que dices tú, la madre pertenece o está relacionada con una sociedad de brujería de Sudáfrica, y el abuelo, otro personaje. El abuelo Joshua Haldeman, que fue el máximo representante del movimiento tecnocrático de Canadá. Esto no es que lo cuente yo, esto aparece en el Financial Times, o sea que es que esto es Vox Populi. Lo que pasa es que, insisto, normalmente no se habla de ello y hay, bueno, pues mucha documentación que prueba que Haldeman pues pertenecía, el abuelo de Elon Musk, a la denominada revolución de los ingenieros sociales. Fíjate que este concepto ya en la década de los años 30 del pasado siglo se empleaba. Hay que decir que en aquel momento prácticamente nadie defendía la democracia, ni en Reino Unido ni en Estados Unidos. Había un gran afán por imitar al fascismo y al comunismo, cada uno en su vía. El propio Franklin Delano Roosevelt tenía un libro de Gentile en su mesita de noche, uno de los ideólogos fascistas, y todo lo que planteaba ese grupo de tecnócratas bajo el paraguas del abuelo de Elon Musk es lo que hemos estado viendo últimamente en la administración Trump a la hora de establecer una unión entre Canadá, México y Estados Unidos e imponer lo que ellos denominan la dictadura corporativa. Hay ideólogos, entre ellos también están algunos de los que lee el vicepresidente J.D. Vance. Hay uno que se llama Curtis Yarvin, que considera que como la democracia pues está viviendo sus últimos estertores o podría estar herida de muerte, lo mejor, en lugar de intentar salvarla, es reemplazarla con una dictadura corporativa. Y en ello están Elon Musk, Peter Thiel y el resto de tecnócratas que están en las grandes oficinas, ya no tanto de Silicon Valley, sino que se han ido a Texas en muchos casos para pagar menos impuestos. Insisto que estaría contigo 3 días hablando de todo esto, sobre todo tratando de sacar algunas claves. Pero, ¿qué podemos hacer la gente de a pie, los que están escuchando el programa, toda la gente del planeta, porque ya nos hemos homogeneizado ante este peligro, ante este diablo? ¿Qué soluciones crees que hay? Bueno, lo primero que hay que decir es que cualquiera que ofrezca soluciones mágicas a un fenómeno, a una enfermedad tan grave como la que estamos viviendo, pertenece a ese sistema de control, con lo cual lo primero que tenemos es que atender y tener mucho cuidado con los falsos profetas. Yo por eso me abstengo en buena medida de intentar dar recomendaciones o dar análisis, aunque es verdad que al final en la parte del libro sí expongo mi visión y considero o me enfoco más que nada en lo que no hay que hacer. Lo primero que no hay que hacer es seguir determinados movimientos y determinadas tendencias que nos dicen que tenemos que recuperar el control mediante la violencia, porque esto es una excusa más para luego promover ese orden manu militari. Hay mucho interés, sobre todo en Europa, de aprovechar ciertas revueltas sociales para crear estados policiales. De hecho, ya lo estamos viendo
pasando en algunos de los países, muy ligado al tema de la libertad de la información, pero no solo. Y luego, pues fundamentalmente, hacer un cambio de abajo hacia arriba. Es decir, si intentamos llegar hacia arriba o intentamos modificar estas estructuras de control, rápidamente nos vamos a dar cuenta de que no podemos y nos vamos a hundir en la miseria. Lo que tenemos que intentar primero es, a nuestro alrededor, empezar a ser conscientes de lo que hay, tener espíritu crítico, intentar informarnos por nuestra cuenta, cotejar las cosas, conversar con el de al lado, que no tengamos miedo de decir lo que pensamos, establecer lazos afectivos, porque todas estas estructuras de control, como viven del miedo, viven de la energía negativa, y todo lo que sea estrechar lazos afectivos, mejorar lo que tienes alrededor, intentar dar amor, que es algo que no quieren que hagamos absolutamente nunca, porque eso implicaría reforzar la serie de estructuras que a lo largo de la historia siempre han acabado con los gobiernos tiránicos, ¿no? Y yo creo que es un poco el camino. El problema es que, claro, eso no solo es difícil de hacer, sino que es lento y hay que ser muy constante y ser muy responsable. Y por eso poco a poco nos intentan vaciar de esa capacidad. En el momento en el que la recuperamos, pues nos damos cuenta de que a nuestro alrededor vamos mejorando la situación, y una vez que alcancemos una masa crítica, pues al final tendrán que pasar por el aro, siempre y cuando sigamos viviendo en democracias, que lamentablemente pues no sé cuánto tiempo nos queda de eso, ¿no? Yo he hablado con algunas personas, sobre todo ligadas y el propio Kissinger lo decía, ¿no? En algunos casos hay muchos líderes políticos muy altos en Occidente que anhelan el sistema chino y le tienen envidia y quieren ir acabando progresivamente con la capacidad de decisión de los ciudadanos. La Comisión Europea es un ejemplo de ello, pero no solo. En la medida en que nos demos cuenta de que tenemos la casa sucia, como te comentaba antes, empezaremos a limpiarla. Si no, pues cuando nos demos cuenta, pues ya no ni siquiera será habitable y tendremos que irnos a otra. Y en lugar de ser dueños seguramente será para servir. Y eso es lo que tenemos que intentar evitar, ¿no? Has dado unos cuantos consejos. Quizá el amor entre la gente que te rodea sea una solución y tratar de ser personas. No sé si por ahí van las cosas. Exactamente. Es que esa es la gran clave. Es decir, aquí tenemos que tener una cosa clara, que con independencia de lo que pensemos cada uno del ámbito espiritual, religioso, incluso social, de ética que tengamos, no tenemos que pensar solo en los nuestros, sino en los que están tomando las decisiones. Y los que toman las decisiones plantean esto como una guerra contra la humanidad. Entonces, si nosotros dejamos de ser humanos y vamos perdiendo esos caracteres, esos rasgos de humanidad, entonces directamente seremos manejables. Si somos humanos, pues entonces podremos seguir creciendo y evolucionando sin que nos tengan que decir los de arriba lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y al menos cuando tengamos que pasar por el aro, seremos conscientes de que lo estamos haciendo por orden ajena y no encima aplaudiendo con las orejas, ¿no? Como sucede en muchos casos en nuestros días. ¿Estamos a tiempo todavía? Claro, siempre estamos a tiempo, sí. Claro que sí. En el momento en el que pensemos que no, ya habremos caído, habremos derrotado. La esperanza no la podemos perder, cada uno desde su ámbito. Y bueno, pues yo creo que en mi caso yo estoy dedicando mi carrera a ello, pero hay otras muchas personas anónimas que lo están haciendo, y aunque simplemente desde un punto de vista interior nos empecemos a dar cuenta de que hay que cambiar ese chip, ya con eso ya iremos ganando y ya iremos llevándolos contra la pared. Aunque parezcan gigantes, son gigantes, como dice don César Vidal, porque los vemos de rodillas, así que es hora de ponerse en pie. Gracias por todo lo que has contado. Espero que no seas tú uno de esos que da datos para desinformar y decir que los otros son los malos y a lo mejor los buenos son ellos y tú eres uno de los malos. ¿Sabes qué pasa? No, sucede y además es completamente sano, ¿no? Yo siempre digo que buenos no sé si hay alguno, pues que alguien me lo diga. Yo buenos todavía no me encontré ninguno. Bueno, forma de contacto contigo. Si quieres saber más, El Diablo está entre nosotros, Los Agentes del Caos, una enciclopedia de datos para, por lo menos, hacernos pensar y reflexionar. ¿Y para conectar contigo? Bueno, lorenzoramirez.com. Ahí tienen mis intervenciones, mis podcasts, mis vídeos, también mi dirección de correo, redes sociales, y ahí pueden contactar también si lo desean. Espero que hayas disfrutado estando en el Espacio en Blanco y que sigas escuchándonos. Muchísimo, ha sido para mí un honor poder conversar contigo y en lugar de ser exclusivamente oyente, haber podido participar y también pues estar esta noche con vosotros. Para nosotros también. Gracias, fuerte abrazo, te veo prontito. Un abrazo, Miguel. Hasta pronto.
Hemos de hacer una pausa, dejamos unos minutos con las noticias y regresamos enseguida. Tras ella vuelve el misterio, habrá más nuevas voces que se unirán al programa. Iremos a hablaros de la ahorcada y muchas otras cosas aquí en este espacio en blanco especial de hoy. No os vayáis, que enseguida regresamos. Son las 2:04, 1:04 en las Islas Canarias y seguimos en directo disfrutando de la radio de madrugada y de vuestra compañía. Saludos para todos de nuevo y nuestra gratitud por seguir conectados a pesar de lo que dice el EGM. Gracias a todos los que nos estáis mandando mensajes desde esos diferentes sitios que el EGM dice que no se nos escucha, a todos los que estáis en la radio online en más de 100 países y a los que descargáis este podcast, este programa en podcast, haciendo que sea uno de los más escuchados. Y seguimos. Nuestro siguiente tema nos va a llevar hasta un asunto que tiene que ver con una horcada. Ya veréis qué interesante. Y vamos con temas que tienen que ver con nuestro mundo, ese mundo del misterio. Y para daros algunos datos, la cantautora Rosa Martín se suicida en el jardín de Fran, un hombre al que amaba y que la trataba como un mero objeto sexual. Su espíritu lo atormenta a él y a su familia en busca de venganza y se convierte en un fantasma. Y tiene que ver con algo que han hecho en forma de película. Ahí va el tráiler para que tengáis más datos. Mi abuela siempre decía que era un árbol mágico, que en tiempos todo esto era un bosque sagrado y que en sus árboles habitaban ninfas, espíritus y brujas. Qué interesante. No era mi novia, solo nos veíamos de vez en cuando. ¿Sus hijas la conocían? ¿Y ese canario? No es un canario, es un ruiseñor. Sofía no se acuerda de nada de lo que pasó. Oscar, baja. ¿Había alguien más en la casa? Pati. ¿Qué le ha pasado a tu ruiseñor? ¿Qué le ha pasado a Oscar? Eres un fantasma, ¿verdad? ¿Está aquí ahora? Me gusta jugar. En el sueño, ella te estrangula con la soga con la que se suicidó. Mis hijas también están obsesionadas con ella. Rosa, ¿estás ahí? Queremos hablar contigo. ¡No me vas a poder borrar! Mírame. Mírame. Ese es el tráiler de la película, la última película de Miguel Ángel Lamata, protagonizada por Amaya Salamanca y Eduardo Noriega. Y tenemos precisamente con nosotros a Eduardo Noriega y al director Miguel Ángel Lamata. Ya le saludamos. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, contento de estar con vosotros. Miguel Ángel, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te ha dado, Miguel Ángel, por meterte en el mundo de los misterios? Eres oyente del programa también, ¿no? Sí, soy oyente del programa y la verdad es que he estado siempre fascinado por este tipo de cuestiones. De pequeño descubrí a Edgar Allan Poe muy pronto y tuve una serie de regalos que me hicieron mis propios padres que me zambulleron en el misterio, en el terror, en las ciencias ocultas. Y la verdad es que la vida me ha llevado más por la comedia, pero es verdad que el terror es, tengo que confesarlo, mi género favorito, y la forma en la que nos invita el cine de terror y la literatura de terror a explorar nuestros miedos y a sumergirnos en nuestros rincones más oscuros, tengo que decirte, Miguel, que me fascina. Lo que he visto de la película, tremendo un miedo que da eso, ¿eh? Bueno, es que el miedo, yo creo que, a ver, a nadie le gusta tener miedo.
el miedo es a la vez algo que nos define a todos, que nos identifica y que nos hace humanos. El cine de terror, cuando nos provoca miedo, es divertido. Es divertido y a la vez creo que nos hace de alguna forma mejores, porque también creo que nos prepara para los miedos de la vida real, que no tienen maldita gracia, pero a los que nos vemos obligados a enfrentarnos, nos guste o no, a cada segundo de nuestra vida. Yo creo que el miedo le gusta a mucha gente, ¿eh? Muchos de nuestros oyentes nos gusta, yo me incluyo, pasar miedo y sobre todo con esas películas. Déjame que hable un segundito con Eduardo. Vaya papelón, Eduardo, que te has hecho, ¿eh? Sí, la verdad es que yo estoy muy contento con la película. Creo que es un gran disfrute para el espectador. Se pasa miedo, como comentabais, pero el miedo en un lugar seguro, es decir, ir a pasar miedo a un cine es muy divertido. Y la película lo logra, sí. Lo hemos disfrutado mucho haciéndolo y ahora esperamos que la gente lo esté disfrutando en el cine también. Qué bien. ¿Crees en los fantasmas, en la vida más allá de esta vida, por ejemplo? Pues yo no creía en absoluto en los fantasmas, y allá por el 2001 que hice una película con Guillermo del Toro sobre un niño fantasma que se aparecía en un orfanato, Guillermo del Toro cada día hablaba conmigo y yo al principio siempre que estaba convencido de que estábamos hablando de una historia de ficción, hasta que me contó, no es que creyera en fantasmas, es que él había visto un fantasma, ¿no? Y me quedé un poco así, no sabía si lo hacía para sugestionarme o para motivarme, y al final, no, era un tío convencidísimo de que había estado ante la presencia de un fantasma. Luego el amigo Lamata también tiene sus creencias. No, pero no es que sean creencias, no es que crean fantasmas, Eduardo, es que están ahí. No sé si creo en fantasmas, pero sí que creo en presencias, sí que creo que hay gente con la capacidad de percibir e incluso, como en esta película, hay gente capaz de meterse en tus sueños y cambiar tu propia realidad a través de los sueños, ¿no? Y en eso sí que creo. Eduardo, algún día aquí por Cantabria, si estamos y coincidimos, te llevo a ver a gente de este tipo para que veas, ¿vale? Buenísimo. Se cumplen 30 años de la película Tesis Amenábar, en la que estabas ahí también como actor, ¿verdad? Sí. 30 años acabamos de cumplir del estreno, sí. Y ahora te metes en este otro papel. ¿Qué me podías contar del guión? Vamos a tener dentro de poco a la persona en la que está basada todo este libro, Maite Navales. Sí, Maite Navales. Sí, vamos a hablar más en profundidad. La novela La Horcada, sí, y el guión, que es una adaptación de su novela. Mira, la novela tiene influencias como Stephen King, El cementerio de animales también tiene influencias, está inspirada en el cuento de Oscar Wilde, El ruiseñor y la rosa, y hay una coincidencia en el ruiseñor y la rosa, que hay un personaje masculino, hay un hombre que se cree un poeta con profundos sentimientos, y en realidad es un egoísta sin alma que destruye a un pequeño ruiseñor, o el corazón de un pequeño ruiseñor. Y hay algo de mágico, de cuento, hay algo tremendamente hipnótico en esta historia que me entusiasmó desde el primer momento. Y este fantasma que no se quiere ir de la casa, o que no puede irse, que no sabe irse de esta casa donde le han hecho mucho daño en la vida, y ella decide finalmente quedarse para vengarse, pero en realidad es alguien que no es capaz de hacer la transición, ¿no? Y bueno, yo creo que la película es un disfrute porque juega con el espectador, ¿no? Juega con la percepción de la realidad del espectador, y eso me interesó desde el primer momento. Y a la vez habla de algo muy nuestro, ¿no? Habla de cómo a veces nos enamoramos de quien no debemos, y cómo cuando ese amor no es correspondido, mezclado con nuestro orgullo, literalmente nos devora, y el amor se transforma en algo muy, muy oscuro en ocasiones, y la película habla sobre esto también.
Os iba a decir que muchas veces en el programa, yo creo que incluso esta misma semana vamos a hablar de eso, de algunos fantasmas que se quedan enganchados, y no como película o como ficción, sino como algo real. Amaya Salamanca, Eduardo Noriega y Cosette Silguero. Amaya hace un papel increíble y Cosette, vaya personaje, ¿eh? Sí, decir que es una niña es un intérprete con una habilidad especial, casi te diría paranormal. Pasaron algunas cosas durante este rodaje, porque ya sabéis que un rodaje de una película mueve un gran número de energías creativas que, si el director tiene suerte y hace bien su trabajo, a veces todas navegan en la misma dirección. Pero una película que explora estos temas, bien sean pues, el terror, lo esotérico, lo psicomágico, siempre es como una especie de motor emocional o de motor de energías que puede provocar que sucedan cosas no necesariamente terroríficas, pero sí peculiares. Y sucedieron varias, y desde luego algunas son simples anécdotas y las otras te dan más que pensar. La aproximación de Cosette a este personaje tan difícil a mí me parece simplemente asombrosa. Era como estar trabajando con una actriz adulta con 30 años de experiencia, y fue literalmente poseída por su personaje, Miguel. Ahora nos vas a contar alguna de esas historias, pero mezclas. Sí. Ouija, ¿has tenido relación con todo este mundo, Miguel Ángel? Pues decías que tu papá te regaló, pero has hecho ouijas y has visto fantasmas. No, bueno, los regalos de mis padres sean considerablemente menos peligrosos. Yo jamás le recomendaría a nadie, y ahí me voy a quedar, que ni por hacer la gracia, ni por experimentar, ni nada parecido, se pusiese a jugar con una ouija o a practicar el espiritismo de ninguna forma. Quiero decir, es una llave que abre una puerta que, en mi opinión, está mucho mejor cerrada. Pero, vuelvo a lo de antes, la ficción, cuando se tratan estos temas, los poltergeists, los fantasmas, el espiritismo en todas sus facetas, los viajes astrales, es enormemente divertido. En la vida real yo recomiendo no acercarse demasiado a nada parecido a una ouija. Sí, señor, lo decimos también desde el programa, que es muy peligroso. ¿Qué ha ocurrido en la película que hayas visto que tenía que ver con algo, no sé si sobrenatural? Bueno, no voy a decir los nombres, porque por respeto a ellos, pero varios de los miembros del equipo empezaron a experimentar situaciones curiosas relacionadas con lo onírico. Los sueños de algunos se mezclaron con los sueños de los otros, que esto es algo que pasa en la película, que ocurre en el guión, que sucede en la novela de Maite. Y al día siguiente, después de una noche, se encontraban y decían, no, te he visto en mis sueños. Y dice, sí, yo sé que he estado ahí, ha pasado esto, lo otro, lo demás allá. Y claro, escuchábamos esto y yo me quedaba francamente epatado. Yo llevaba demasiado cansado al final del día como para poder tener el privilegio de meterme en los sueños ajenos. Pero esto es algo que sucedió. Igual que, por ejemplo, la búsqueda de la casa. Pues todos sabemos la famosa frase esa de Stephen King que dice que las casas están vivas, ¿no? Y yo estoy convencido de ello. Es decir, en una casa, además una casa que lleva mucho tiempo construida, las energías que hay ahí, los residuos emocionales que han podido quedar, pues por supuesto que siguen ahí. Entonces, tardamos mucho en encontrar nuestra casa encantada, porque esta es una película que también es de casa encantada. Y cuando la encontramos, la casa en la que hemos hecho la película, la descartamos. Pensamos que no era la casa adecuada. Y alguien nos dijo, tenéis que volverla a ver. Y un mes después de descartarla, la volvimos a ver. Y la volvimos a descartar. Y otra persona nos dijo, no, es que esa casa os necesita a vosotros tanto como vosotros a ella. Y el dueño quería vender esa casa. El dueño quería vender esa casa por razones que no vienen al caso. La casa estaba muy desangelada. Era como ver un ser humano agonizando. Claro, el departamento de arte entró, la transformó enteramente, la cambió, le dio una vida nueva, le dio un espíritu nuevo, y la casa literalmente creo que nos recompensó con eso. Subió el clima cuando tenía que subir, de repente los almendros parece ser que florecieron a destiempo, y la casa, antes de acabar el rodaje, ya se había vendido, que era el objetivo principal del dueño, que esa casa fuese de otra persona. ¿Se puede decir, Miguel Ángel, dónde estaba la casa? Sí, estaba en la provincia de Teruel, sí. Vimos varias, vimos bastantes casas, Miguel. Vimos bastantes casas por toda la provincia de Teruel porque queríamos rodar ahí. Y es curioso porque estuvimos a punto de cerrar otra, que creo que habría sido una idea trampa haber rodado en aquella casa, porque esta aparentemente tenía menos misterio. Pero luego, para mí, me resulta inconcebible imaginar esta historia fuera de ese edificio. Qué bonito que veas eso de que las casas también tienen alma y que os dio vida, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, y luego teníamos que encontrar
un lugar que pareciese un interior de África. Y las instituciones de Teruel nos guiaron hacia algo que tú seguramente conoces, que es el orfanato de Comandante Aguado, que lleva décadas abandonado en el corazón de la ciudad de Teruel. O sea, según entras ahí, la energía que te encuentras ahí te transporta, no sé muy bien a dónde, pero bueno, solamente decirte que en ese sitio, que lleva, como te digo, un montón de décadas abandonado, tenían su propio taller para fabricar ataúdes, dado el alto índice de mortalidad infantil que había en los años, no sé si eran los 40 o los 50, y muchos de esos ataúdes siguen ahí. Dentro de poco vamos a estar en Teruel, 15, 16 y 17 de mayo. Estáis invitados, ¿eh? Se va a montar una buena allí. Algún amigo común nos ha invitado, sí, definitivamente. Sí. Eduardo, ¿cómo invitarías a la gente a ver la película? Para que pasen un poco de miedo y disfruten en el cine, que es para lo que se hace, aparte de cultura, entre otras muchas cosas. Bueno, yo creo que es una película altamente disfrutable, ¿no? ¿Te gusta el género de terror o no? Creo que es una película que tiene un suspense, que tiene... hay algo que exige al espectador para saber si realmente está perdiendo la cordura o no, si lo que está sucediendo es un sueño o es una realidad. Es un tipo de terror, thriller psicológico que es muy interesante, además de tocar temas que a mucha gente le apasionan, ¿no? Tenemos una persona que no logra hacer la transición hacia el otro mundo. Tenemos un árbol que es una puerta hacia ese mundo, una puerta mágica, y tenemos una niña que tiene la capacidad de percibir y que curiosamente es ella la única capaz de poder ver a la ahorcada, nuestra ahorcada, que es la protagonista interpretada por Amaya Salamanca. Todos los ingredientes perfectos. Y casi para despedirme... Bueno, y del accidente que tuvo Eduardo Noriega y que me vaticinó un medium, si quieres, Miguel, hablamos otro día. No os podéis ir. Iba a preguntar a Eduardo, ¿quién te lo vaticinó, un medium? Bueno, cuando... Te lo vaticinó a este cabrón y él no me lo dijo a mí, sí. Bueno, a ver, cierto. Sí, sinceramente no me apeteció inquietarte, pero cuando tuve el guión de Maite acabado, lo di a leer a gente, pues que tiene una percepción, que yo creo, que sé, que tiene una percepción especial, porque cuando te aproximas a este tipo de historias, que mueven todo lo que mueve la de la ahorcada, yo quiero saber que estoy en terreno seguro, y si tengo que tomar alguna precaución, saberlo. Y me dijeron, bueno, tened un poco de cuidado porque es fácil que pase alguna cosa en la preparación de la película. Y yo quise desoírlo porque sinceramente no estaba para preocuparme. Preparar una película ya es un lío bastante gordo. Pero es que no sé si fueron 2 semanas antes del rodaje, estaba esperando yo a Eduardo en un sitio, en un local, para hablar de su personaje. Empieza a retrasarse este hombre, que no se retrasa absolutamente nunca. Y bueno, ya me habían dicho que mis protagonistas podían tener algún problema en la preparación, y este hombre pues tuvo un accidente que salió en prensa. Y bueno, cuéntalo tú, que fuiste el que te metiste el estacazo con la moto. Sí, no, fue un susto tremendo, que yo pensé que no podía hacer la película, obviamente, porque pensé que me mataba directamente. Pero la mata mantuvo la calma y me dijo, no, tranquilo, no retrasamos la película, va a ir todo bien. Pero el cabrón no me dijo que ya le habían advertido que esto podía suceder. Eso nunca me lo dijo hasta hace 3 días que me lo ha dicho por primera vez. Pues efectivamente así fue. Pero me pareció que era lo que había que hacer, no alertar aquí, no, en fin. Igual tenía que haberte lo dicho, no lo sé. Para que luego digáis que no hay misterios por el mundo y cosas que suceden. Una película apoyada por Radio Televisión Española, que se estrena ¿cuándo, Miguel Ángel? El 22 de abril está en los cines, con lo que en prácticamente todos los cines, el fin de semana del 22 al 26 está en los cines de toda España. No me la pierdo. Eduardo, te cito algún día por Cantabria, por tu tierra, y te enseño a alguna gente de esta que hace cosas y ya verás, ¿vale? Si te atreves. Por supuesto, encantado. Por supuesto que sí. Muchas gracias, encantado. Y Miguel Ángel, te veo prontito porque vamos a seguir hablando de todo esto, de arcadas y de fenómenos extraños. Enhorabuena por la película, mucho éxito y un abrazo fuerte para los dos. Gracias, Miguel. Hasta pronto. Gracias.
Yo estaba en esta casa, pero era muy diferente. Las camas, los juguetes, la decoración era mucho más antigua. La luz del faro entraba por las ventanas. ¿Y estás segura que no vio a Simón? Estaba muy oscuro, lo siento. Yo no pude reconocer a nadie. Pero ahí estaban los niños. O sea que usted vio a los niños. Eso es así. Así es. Nos está diciendo que en esta casa hay fantasmas. ¿Qué es un fantasma, Carlos? En esta casa hay algo y lo vimos todos hoy. Cuando algo muy terrible ocurre en un lugar, a veces queda una huella, una herida, que sirve de nudo entre dos líneas del tiempo. Es como... Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Desde Ecuador, la familia Carmona. En la ciudad de San Borondón. ¿Escuchamos? Espacio en Blanco. En Santander, en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Lo organizáis una asociación, ¿no? ¿Quiénes sois? Cuéntanos un poco. Bueno, pues nosotros somos una asociación de terapias complementarias y espirituales de Cantabria. Llevamos ya casi 16 años haciendo eventos. El que más tiempo llevamos realizando es el encuentro de terapias alternativas y espirituales de Cantabria, que se hace en Solares en el mes de noviembre habitualmente. Y bueno, pues hemos hecho también en Asturias, hemos hecho también en Cangas de Onís, recuerdo, lo que era más dirigido a temas de ciencias de ocultismo y espiritualidad. Y ahora estamos con este segundo congreso de Vida y Conciencia, que el objetivo es, bueno, pues darle a la gente una especie de planteamiento diferente, ¿no? De que puedan tener cierta constancia de después de que la vida humana sigue habiendo vida, sobre todo para la gente que sufre por las pérdidas de seres muy queridos, y que luego el objetivo es que todo lo recaudado pues se lo vamos a donar a la asociación Buscando Sonrisas de Cantabria, que trabaja con niños de cáncer que están aquí en el Hospital Valdecilla, que ya lo hicimos así en la anterior edición. Qué bonita labor, que sirva a un congreso solidario y además para llevar también de alguna manera esperanza. Y las personas, has dicho día 25 de abril, ¿verdad? Sí, el sábado 25 de abril en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santander, vale, al lado de los campos. Y sí, con algunas de las personas de nuestra familia, José Ignacio Carmona, que nos va a contar las psicofonías como nunca te las han contado. Alguien también de la familia, un ser sorprendente, Daniel Cantó, que va a hablar del viaje del alma. Y también cerraremos con un medium psíquico que viene, que se llama Bhagavan Basket, y bueno, nos va a compartir una tarde de espíritus. En Cantabria se están moviendo muchas cosas que tienen que ver con la conciencia. Este es un ejemplo. Forma de contacto para la gente que... No sé si tenéis todavía muchas plazas para que la gente pueda ir a veros. Todavía queda alguna plaza, Miguel, y yo animo a la gente que a través de, si quieren asegurarse su plaza, a través de la página vidayconciencia.org puedan comprar su plaza, que piensen que es una ayuda a la asociación de Buscando Sonrisas. Y también me gustaría, sobre todo, pues a dar las gracias en la colaboración pues a Cantabria Infinita, al Hotel Los Guardeses, a Campo Loco, a Nodun y a Karana Yoga, que son entidades que nos están ayudando a poder llevar adelante todo este evento. No os perdáis la posibilidad de ver a esta gente tan bonita aquí en Cantabria. Vuelvo a repetir, forma de contacto y el día, 25 de abril. 25 de abril, sábado, en el Palacio de Congresos y Exposiciones. La manera de comprar la entrada online es vidayconciencia.org, o si no, los que no puedan llegar a través de internet se pueden presentar allí en la puerta el mismo sábado 25 a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Isabel, qué bonito lo que hacéis. Te mando un abrazo inmenso y espero verte muy prontito. Muchas gracias, Miguel, a ti y a toda tu audiencia. Hasta muy prontito.
Radio Nacional de España, la radio por delante. Mi abuelo siempre se dedica mucho tiempo a las pastillas porque no me ve muy bien. Si ya me cuesta a mí leer un prospecto, imagínate una persona que le... ¿Y si nuestros abuelos pudieran preguntarle a sus pastillas para qué sirven? Pues se puede, y conocemos la aplicación que habla con los medicamentos. La idea es darle un poco más de autonomía a estas personas mayores sin perder la monitorización de un profesional. Cruce de cables, David Sierra. Además, volvemos a la luna y te contamos algunos secretos de tu móvil que seguro no conocías. Cruce de cables. Tecnología en estado puro. Los domingos a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y cuando quieras en RNE Audio. Radio Nacional de España. Viene de un folclore distinto al nuestro, de Centro Europa, también de los países nórdicos, pero se celebra la noche del 30 de abril al 1 de mayo y es una fecha que marca el momento de la transición entre lo que antiguamente se conocía como la temporada oscura y la que viene, que es la temporada de luz. ¿Una celebración pagana que ha adquirido la Iglesia o no? En este caso no. Sí, podríamos decirlo así. Convergen varias cosas en la noche de Walpurgis y es que ya el propio nombre, Walpurgis, nos va a llevar a el nombre de una santa, Santa Walburga, que fue una monja benedictina que nació en Wessex, en Inglaterra, hacia el año 710 y es considerada la primera escritora inglesa, porque era una persona muy culta, sabía escribir y se fue con un grupo de religiosos pues al territorio continental europeo, se fue a Alemania para evangelizar. Y alrededor del año 748, esta santa, Santa Walpurga, pues en ese viaje para evangelizar le ocurre una cosa en la travesía. Está montada en el barco y hay una tormenta muy fuerte. Dicen que estaban en el Canal de la Mancha y en esa tormenta que se desata, los marineros tienen mucho miedo y la monja, Santa Walpurga, dice: no os preocupéis, que con mi protección y con mis oraciones llegaremos a tierra firme y todo irá bien. Y así ocurrió. Parece que la tormenta la sortearon mágicamente porque era muy terrible y una vez en tierra ya empezó a ganarse la fama de ser una persona que, digamos que conjuraba las tormentas para que no hicieran daño. Como aquí se reza a Santa Bárbara, pues en Alemania, por ejemplo, y en otros países se reza a Santa Walpurga cuando hay tormentas. Así que una vez ya en ese territorio, pues la monja hizo lo que pudo por cristianizar a los paganos, digámoslo así, pero había unas tradiciones ya asentadas que hablaban de unas fechas muy concretas, que son estas fechas del año, ¿no? Y entonces, bueno, la santa anduvo por allí, por esos territorios, murió en Alemania, de hecho, en el año 779 y fue canonizada en el año 870. Estamos hablando del siglo IX, cuando se celebra, como fue canonizada el 1 de mayo, pues la noche de Walpurgis se celebra justo el 30 de abril, justo el día anterior. Esta mujer fue canonizada y ahí ocurre otra cosa, Miguel, que te va a gustar mucho, porque sus restos tuvieron que ser trasladados de un monasterio a otro y ocurrió algo muy misterioso. ¿El qué? Pues que al abrir el sepulcro tuvieron que hacer un camino de 100 kilómetros entre dos ciudades alemanas, donde hoy descansa la santa, se llama Eichstätt, en Baviera, en la región de Baviera. Se encontraron con que del sepulcro, de sus restos concretamente, salía un aceite, exudaba un óleo que olía bien y que al aplicarlo a personas que tenían síntomas de posesión o que tenían algún tipo de asunto relacionado con el mal de ojo, al aplicarlos esos óleos o llevarlos como talismán, la persona se encontraba muchísimo mejor. Por tanto, fueron considerados esos óleos que salían del cadáver de la santa,
pues un objeto religioso de primer orden, una reliquia que curaba todo lo que tenía que ver con el mal. Por tanto, a Santa Walburga se le puso como la monja que combatía al demonio y que combatía a la brujería. Pero hay otra cosa que es casi como el argumento en contra de ella, y es que la noche del 30 de abril, la noche de Walpurgis, es la noche en la que se produce uno de los mayores aquelarres, una de las mayores reuniones de brujas. ¿Y qué hacían estas brujas? ¿Volaban en escobas? Bueno, eso cuenta también la leyenda negra de alguna manera. Ya sabes, Miguel, y aquí se ha hablado mucho del tema, que la brujería tuvo, pues, digamos, los cronistas que hablaban de ella, pues hablaban como reuniones, sobre todo de mujeres, pero no siempre y no solo, pero sobre todo de mujeres. En este caso estamos hablando de un lugar muy concreto donde se celebraba este aquelarre. Era un monte muy alto que se llamaba el Monte Brocken, que se llama, y que la gente va allí de excursión. Es un sitio donde se hacen rutas de senderismo y demás, en Alemania. Y en ese Monte Brocken nos dice también, no solamente las crónicas locales y demás, sino que nos dicen algunos escritores, como Goethe, en su novela Fausto, que se reunían decenas o centenares de brujas que acudían efectivamente en su escoba, como nos podemos imaginar el tópico de la brujería, y se reunían con el diablo esa noche y no otra, la del 30 de abril, porque era el cumpleaños del demonio y se celebraba o se revivía el pacto que tenían con él aquella noche. Por tanto, en la zona las posadas se llenaban de cazadores de brujas. Los aldeanos cerraban sus casas y colocaban una serie de talismanes, crucifijos. Por ejemplo, una tradición de la noche de Walpurgis es colocar una escoba en la puerta de la casa, porque decían que si la bruja llegaba a la puerta de esa casa, antes de poder entrar, tendría que contar uno tras otro todas las cerdas de la escoba, ¿no? Y eso la entretendría durante mucho tiempo, hasta que tú pudieras, por ejemplo, escapar. Era una noche mágica, como digo, relacionada con este aquelarre, con esas puertas que se abren también en la noche de Samhain o Halloween, en esas puertas del mundo mágico en el que habitan los duendes, las hadas, los espíritus, ese velo que se rasga y que tanto se ha hablado que ocurre la noche del 31 de octubre, pues también, y eso es lo que queremos contar, también ocurre el 30 de abril. Y ahora, en un minuto que nos queda más o menos, te has empeñado entre la noche de Walpurgis a España, a Madrid. Vais a hacer un acto, ¿verdad? Pues sí, tenemos un acto muy bonito que va a ocurrir en un teatro, o por supuesto justo la noche de Walpurgis, justo el 30 de abril por la noche, y además va a pivotar entre el 30 y el 1 de mayo, celebrando también esa fiesta de la llegada de la luz, de la temporada de luz, que los celtas llamaban Beltane o Beltane. Vamos a conjurar esas fuerzas, digamos, de la naturaleza, porque antiguamente el calendario agrícola era el que mandaba en las fiestas. Muchos recordarán las fiestas de mayo, las reinas de mayo, las mayas o las majas que se celebran en muchos pueblos de España, que no es algo que nos es tan ajeno, aunque en otros lugares se llame Noche de Walpurgis. Y lo que queremos en esa noche es recordar las tradiciones que había en este momento del año, que tenían que ver con las cosechas, que tenían que ver con el fuego. Era muy importante el fuego, la hoguera como elemento que servía para espantar todo mal y para bendecir al ganado, por ejemplo. Y vamos a hacer una noche en la que todo puede ocurrir, en el sentido de que nosotros abriremos esa puerta con responsabilidad, claro. Nosotros haremos alguna demostración de algunos rituales que hay relacionados con la noche de Walpurgis. También intentaremos contactar con el más allá, pero como digo siempre, con cuidado y con responsabilidad. Y aquellas personas que vengan no se van a meter
en un espectáculo de miedo. No queremos dar miedo ni generar el miedo, sino simplemente aprender un poco, curiosear, y además pueden participar en algunas de las actividades que tenemos propuestas, digamos. Y celebrar esa noche. Por ejemplo. Eso y celebrar esa noche de Walpurgis, ¿no? Contigo. Dime forma de contacto, porque nos vamos enseguidita. Forma de contacto a la gente que quiera saber más. Muy sencillo, me pueden seguir en mis redes, que mis redes sociales son Madrid Misterioso, y en el caso de este evento, que se llama así, Noche de Walpurgis, lo van a tener en la web de rutasmisteriosas.es, ahí lo van a encontrar. Muchas gracias. Gracias por traernos esas tradiciones también a nuestro país y celebrar esa Halloween de primavera, ese paso hacia la luz. Un abrazo fuerte, te veo prontito. Un abrazo, Miguel, y mucha luz para todos. Eso es. Dos y 42, 1 y 42 en las Islas Canarias. Hay más cosas que queremos contaros todavía. Llega otro compañero cargado de misterios. Nos vamos con esas historias que nos cuenta nuestro compañero Juan Gómez. Creo que hoy nos va a llevar a un hotel. Ya le saludamos. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Miguel, como siempre, un placer. También para nosotros. Creo que hoy nos vas a llevar a un lugar. La huésped de un hotel tiene una extraña presencia o experiencia en su habitación que le lleva a percibir la presencia de una extraña mujer. No sé si lo he explicado bien. Sí, bueno, yo creo que sí, yo creo que se entiende que hay alguien en un hotel que vive una experiencia extraña con algo que parece ser la compañía de una mujer, efectivamente. Pero fíjate bien, porque esta experiencia, lo que hoy vamos a conocer, tiene casualidades incluidas, ya verás. La dama del hotel, ahí vamos a conocerla. Cuéntanos, ¿es cierto que esta historia te llega por casualidad? Las casualidades no existen, ya sabes. Ya sabes que no existen, existe la causalidad. Bueno, pues te cuento, porque esto es casi un añadido al misterio de esta historia. Fíjate, todo comienza con alguien que además conoces muy bien, Miguel, como es el ex corresponsal de guerra Juan José Revenga. Bueno, pues él queda en un hotel y yo quedo al día siguiente en ese hotel. Bueno, vamos a desayunar juntos, ¿no? Bueno, pues quedamos y le pregunto, pues lo típico, ¿qué tal por la noche? A lo que me responde que muy bien, a excepción de una cosa. Durante la noche ha estado escuchando música clásica, pero no sabe identificar de dónde proviene. Bueno, pues una camarera que está junto a nosotros escucha esto, pina las orejas, como se suele decir, y nos dice que hubo una huésped hace años que le contó la historia, o una historia que coincide con lo que ha contado Juan José Revenga. Pero qué casualidad, Miguel, porque esa camarera nos dice que esa huésped está ese día alojada en el hotel, ese mismo día. Bueno, pues va a buscarla para que nos comente todo lo que ha sucedido. Y la historia es tremenda. Increíble. Y de repente yo escucho cantar, escucho música. Y yo supuestamente me levanto, supuestamente porque yo estoy en mi cama. Y yo la veo ahí, con su pelo rizado, su camisa blanca, su fajín rojo, y su falda creo que era marrón o negra, no sé, en la habitación, pero luego yo salgo con ella. Decía que qué increíble que sea la casualidad de que esa misma persona que vivió la experiencia estaba ahí y ya nos empieza a contar el asunto. Así es, efectivamente. Fíjate, ¿no? Es una rocambolesca casualidad o causalidad. Años después de vivir esta experiencia, está ese mismo día y además se atreve a contarlo. Lo hemos escuchado, ¿no? Escucha esa misma música, quizá la música que escuchó Juan José Revenga, quién sabe. Y se le aparece esa figura que acaba de comentar, una mujer en la habitación, y esto es muy curioso, la acompaña, salen juntas de la habitación. Una mujer que parece que hacía algo más, y nos la describe de la siguiente manera. Había aquí con un pelo moreno, camisa blanca, fajín rojo y falda marrón o negra, no lo sé. Cuando yo bajo por aquí, ya que ya estoy totalmente despierta, tengo pues como que yo he visto que esto, que estaba, que me puede decir que no, que es que yo la he escuchado. No pudo ser un sueño de esas cosas que ocurren a veces
cuando uno está tranquilito o medio dormido. Claro, pudiera ser, efectivamente, y es una de las posibilidades, pero también tenemos que recordar, Miguel, que tú lo sabes, hay personas que durante la noche tienen la percepción que han tenido una experiencia extracorpórea, que han salido de su cuerpo, y de alguna manera puede que esto también pudiera justificar algún tipo de experiencias como esta. Vamos a escuchar lo que nos cuenta en este sentido. Oye, Bartol, ¿la noche no escuchaste nada? Nada de qué digo. Es que aquí ha habido alguien y yo he salido con ella. Es que yo he salido con ella. Pero yo no me he levantado de la cama en ningún momento. Creo que no me he levantado de la cama en ningún momento. Pero es verdad que yo estoy viendo esto, ¿sabes? O sea, es verdad que no me pueden decir que no. Y ella habla con la gente del hotel, comenta lo que ha visto. Claro, si esto hubiera sido solamente un sueño, pues se queda ahí en un sueño, se marcharían del hotel. Pero efectivamente se queda con ese run run, con esa sensación de que ha vivido algo absolutamente real, y habla con Cristina, que es la directora de este mismo hotel. Bueno, pues le cuenta esta historia y es entonces cuando Cristina le da una información de lo más sorprendente. Joder, tío, y esta noche he escuchado a esta señora y les describo perfectamente como la señora. Entonces, Cristina me mira y me dice, Marina de Guevara. Y entonces yo pienso que se ríen de mí, ¿sabes? Y digo, pues empiezo a hacer cosas. Y ayer cuando vino Cristina, que Bea le comentó, estábamos tomando algo, y te voy a contar una cosa, Mónica, lo que ha pasado. Llega una señora al salón, que te llama la vibra, que no sé qué, y dice, de repente ha visto una niña, y ha dicho ella, no es una niña, es una señora. Y claro, me quedas mirando y digo, a ver, Cristina, ¿me estás haciendo en serio? Y me dice, sí. ¿Y quién es Marina de Guevara? Pues fíjate, porque indagando en esta historia descubrimos que Marina de Guevara era una monja de la Orden de San Bernardo en el monasterio de Belén en Valladolid, y ella en el 15 de mayo de 1558 fue acusada precisamente por otra monja de esa misma congregación de mantener ideas luteranas. Bueno, pues María es llevada a una cárcel de la Inquisición en Valladolid, y fíjate, lejos de retractarse, asegura que efectivamente tiene ese convencimiento luterano y que no va a renunciar a él. Y esto hace que en el año 1559 Marina de Guevara fuera condenada y quemada en la hoguera. Bueno, pues dicen en ese hotel, la propia directora, la gerente de ese hotel, que es precisamente el espíritu de Marina de Guevara la que está pululando de vez en cuando, porque además dicen que cantaba muy bien, lo cual se añade a lo que había escuchado Juan José Revenga, a lo que había escuchado esta mujer y además a lo que otros huéspedes también habían vivido. Algo absolutamente alucinante, Miguel. Alucinante la historia. Y al margen del hotel, ¿Elena ha tenido alguna otra extraña experiencia? Sí, ella ha tenido una experiencia, ella recuerda que, por ejemplo, antes de fallecer su padre, tuvo la sensación de haberle visto, de haber tenido, pues un encuentro incluso con su figura, justo momentos previos a su muerte, ¿no? Ya sabemos que esto también hay casos similares en donde hay quien percibe que una persona cercana va a fallecer y esa persona aparentemente se manifiesta antes de esa muerte como si fuera una especie de despedida, pero por desgracia también Elena ha tenido en su familia el fallecimiento de un hermano, y en donde ella quiere ver que su hermano de alguna forma pues le da un mensaje. Vamos a escucharla. Mi hermano murió hace 10 años, ¿vale? Por un ataque al corazón, bueno. En mi casa, las cortinas de casa, yo tengo una trabilla puesta para que no se vea el tambor. O sea, tú entras, ¿vale? Entonces, para que no sea el tambor, hay una trabilla. Y la quita. Y siempre está esa trabilla pues quitada. Bueno, pues yo la miro y a veces está puesta. Y soy totalmente consciente que para hacer esa trabilla tienes que coger una silla, subirte y ponerla. Y a veces, por la mañana, yo voy súper temprano de casa, lo veo, porque lo veo, y se quita. Y cuando voy, está. ¿Qué son para ella estas experiencias? Pues fíjate, ella llega a una conclusión, yo creo que muy positiva y que también nos puede hacer reflexionar. Vamos a escucharla. Gente que me quiere y gente que yo no me voy a olvidar de ellos. O sea, yo creo, quizás, cuando tú quieres a una persona tanto, un familiar, un amigo, quien sea, fallece, yo creo que como tú lo deseas tanto y tienes tantas ganas de volver a verlo, siguen contigo. Entonces, cuando tú ya no tienes recuerdo, los has olvidado. Y yo no quiero olvidarme de ellos. Me podré olvidar
de su cara, me puedo olvidar de su olor, me puedo olvidar de sus... Pero no quiero olvidarme de ellos y yo soy quien hace por estar ahí. El amor nos une eternamente con las personas que hemos amado. Otra extraña historia, la dama del hotel que nos contó hoy nuestro compañero Juan Gómez. Como siempre, un placer. ¿Forma de contacto para que te sigan llegando historias como estas? Pues rápidamente, a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, pueden enviar un mensaje directo o a través del email dedicado al programa, juangomez_en_blanco@gmail.com. Seguiremos disfrutando del misterio y del terror en blanco también en Radio Nacional. Fuerte abrazo, Juan, hasta muy pronto. Igualmente, nos encontramos pronto, Miguel, abrazos. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El tiempo de misterios en Radio Nacional. Hay un lugar que se está convirtiendo en un sitio de culto. Lo llaman medium y esotérica. Y estos señores están dedicando a preparar un supercongreso en Madrid. Nos ponemos al habla con Hugo Boscovich. Aquí ya saludamos. Buenas noches, Hugo. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Vosotros no estáis contentos con una cosa solo, sino que os tenéis que meter en múltiples cosas, ¿verdad? Al final, nuestro público, tanto en Medium Club primero como en Esotérica Speakeasy después, pues nos está demandando o le está encantando la cantidad de actividades que estamos generando en torno al mundo del misterio. Y yo también a nivel personal digo, bueno, estoy acudiendo y yo creo que hay muchos congresos de misterio, pero creo que se está perdiendo esa parte un poquito sobrenatural, ¿no? Al final, bueno, la historia puede ser misterio, hay muchos temas que se relacionan. Es verdad que queremos volver un poco a esa parte antigua y misteriosa que nos atrapaba, ¿no? Así que yo creo que tanto en la temática como en el nivel de los ponentes hemos intentado pues hacer algo a la altura de lo que nos demandan nuestros clientes. Se te ha cortado un poco la conversación. Sobrenatural, Congreso de Misterios y Fenómenos Inexplicables, ¿no? ¿Así llamáis a este congreso? Sí, lo que te decía, ¿no, Miguel? Que queríamos recuperar ese misterio o esa parte sobrenatural. Ajá. Que creo que a lo mejor los congresos a día de hoy pues están más ligados a la historia o hacia un misterio, yo diría, moderno, ¿no? Por así decirlo. Vosotros sois gente extraña, liante, misteriosa, ¿verdad? No, nos encanta el misterio. Digo lo de liante en el buen sentido, ¿eh? Sí, sí. Al final venimos de una cultura atrapados desde Jiménez del Oso. Bueno, tú, que no te quiero decir que lleves muchos años, pero bueno, sí, todos sabemos de que, bueno, yo creo que recuperar esas historias que nos atrapaban desde el mundo de la psicofonía, los ovnis, propiamente el espiritismo. Yo creo que es interesante recuperar esa cultura y contarlo de una manera clásica, ¿no? Por así decirlo. Tú eres oyente del programa, ¿no? Sois oyentes del programa. Bueno, yo tengo espacio en blanco por las venas y lo bueno es que a través de las plataformas pues te permite escucharlo en cualquier momento del día y eso pues por ahí estamos conectados. Y esa va a ser la conexión con lo sobrenatural, días 2 y 3 de mayo. 2 y 3 de mayo. Un congreso que llevamos ya 4 meses anunciándolo, quedan muy poquitas plazas y la verdad que la demanda, la acogida del público final ha sido genial porque bueno, cuando trae a personajes tan icónicos como el bueno de Miguel Blanco, que igual lo conoce, Javi Pérez Campos, Aldo Linares, Sol Blanco Soler, Miguel Pedrero, bueno, yo creo que el cartelón que tenemos es único y yo creo que es muy importante para nosotros ya no solo la temática, sino que venga apoyado por gente especialista en la materia. Vale, sábado 2 de mayo y 3 de mayo, domingo, ¿en qué lugar? Sí, es justo aquí en que nosotros tenemos los 2 locales que están en calle Pez y es en el Teatro Victoria, que está en la misma calle Pez, aquí en Malasaña.
Vale, y tengo aquí, aparte estará José Vijarro, Sánchez Oro, Miguel Pedrero, Sierra Nogueroles, Sol Blanco Soler, eso solamente el domingo, Jesús Callejo, Javier Pérez Campos, Javier Arris, que no le has nombrado, Luis Débora, Pedro Amorós, Carlos García Fernández, Luis Uriarte, y tendré el honor, porque me has liado, de estar ahí también dando una charla sobre fenómenos sobrenaturales. Forma de contacto con vosotros, ¿cómo se pueden conseguir estas entradas? Bueno, nosotros a través de Instagram, en la plataforma o en el perfil de Medium Club, ahí te viene un enlace para la compra, y si no, a través de mis redes sociales o mi teléfono, que es 627-617-591, pues también si hay alguna duda. Como te dije, Miguel, quedan muy poquitas plazas, pero bueno, todavía se puede enganchar alguno, y para nosotros es un lujo poder contar con apasionados del misterio. Sobrenatural, Congreso de Misterios y Fenómenos Inexplicables. Enhorabuena por el trabajo, Hugo, nos vemos prontito y seguro que va a ser todo un éxito. Y gracias por volver a ese misterio sobrenatural lleno de cosas antiguas todavía. Gracias. Gracias, Miguel, a ti y a tu oyente, y gracias por dejarte liar. Un abrazo fuerte, nos vemos. Un abrazo, adiós. Hasta pronto. Dos y 58, 1:58 en las Islas Canarias, es el momento de cerrar el espacio en blanco. Ahí estaremos en ese teatro el día 2 de mayo y el 15, 16 y 17 en Teruel con un super programa especial al que estáis todos invitados, un congreso también. A partir de ahora nos ponemos a preparar las próximas citas y os necesitamos, como siempre, y con el deseo de que paren pronto esos tambores de guerra y vuelva a la paz, ojalá pronto a nuestro mundo. Os dejamos y hasta las 3, un poco de nuestra música, os dejamos también con nuestros compañeros de la información y luego con David Sierra y su cruce de cables. Feliz semana, nos encontramos en este espacio en blanco abierto a todos y no os lo perdáis, que vienen aventuras apasionantes. Feliz semana.